Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Tertulia Reformada navideño. Fa la 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 la. Adeste. Teles, leti triunfante venid. Ya basta. Ya, Ok. sigue. Bueno, como acaban de escuchar, ya estamos con el espíritu navideño. Vamos a tener un tema muy interesante con un invitado especial, nuestro George Fierro. ¡Pero! Con ese aplauso bonito. Déjame te interrumpo, hermano, pero no es solamente George Fierro, es guitarrista de War, We Are Resist. Tal vez lo pronunciaba, pero es... Sí, Resistance. Esa cosa, brother. No sé inglés, brother, pero es guitarrista de ahí. Y esa Bajista, ministra... bajista. Es bajista, ¿Bajista? brother. Nada, te Es una guitarra grandota. Entonces no. Es bajista y aparte es administrador de memes. No cualquier cosa. No, imágenes graciosas, no. Memes cristianos. 1. Primero, brother. Espera. Primero. 1.0. Punto cero, Ahí brother. humildemente. Humildemente, brother. Humildemente. Invitados de calidad, brother. Ahora sí, bajista y administrador de página, Jorge Fierro. Bienvenido. Un aplauso. Bienvenido. Bueno, pues esta semana vamos a estar hablando acerca de una fecha especial en México, que es el 12 de diciembre. Pero no vamos a hablar nada más de la Virgen de Guadalupe. Vamos a hablar primeramente acerca de María Virgen, María siempre Virgen, sin pecado concebida y que ascendió a los cielos y que estaba sentada a la diestra. No sé. Amén y por dos. Vamos a hablar acerca de la Virgen María o de María. Vamos a ver qué es lo que cree la iglesia acerca de María, qué es lo que la iglesia ha creído durante mucho tiempo acerca de ella. E incluso, tenemos que afirmar esto, tenemos que decir esto, los reformadores nunca contradijeron la enseñanza de María acerca de lo que la iglesia católica enseñaba. Ellos estaban centrados en otra cosa. A la María la dejaron pasar, o la pasaron por alto en este tema, en estas aclaraciones más bien. Pero pues bueno, como cristianos sí creemos acerca de María, que sí creemos y que la tradición moderna actual nos ha estado tratando de sacar de la cabeza, como que no, vamos a ver un tema interesante, vamos a hablar acerca de... Ahorita nos van a platicar un poquito acerca de esto, pero pues vamos a empezar entonces a hablar acerca de María. ¿Y quién es esta María? ¿Quién quiere empezar a hablar? ¿Vamos a darle lugar a Fierro de una vez? Sí. De una vez, échale Fierro. Échatela. Empezamos. María. No, fuera. María, Madre de Dios. ¿Sí? Así es. Ruega por nosotros. No. No, sí, no. Ah, es que aquí somos católicos. Somos católicos. Humildemente. Bueno, María, Madre de Dios es un término que se le dio a María, obviamente, por una herejía que era de Nestorio. Si mal no recuerdo, perdón. Y bueno, se le dio básicamente el nombre de portadora de Dios o Teotokos por una cuestión meramente cristológica, para defender el hecho de las dos naturalezas de Cristo. Básicamente, así es. Empezando. Así es. Entonces vamos a empezar con María, Madre de Dios. Como cristianos protestantes evangélicos podemos afirmar que María es Madre de Dios. Y esto es bastante polémico. Yo me he encontrado personas que me dicen, no, es que no tienen caso, es que no. Yo era esta persona hace unos meses. Yo no aceptaba. Yo no aceptaba el hecho de que pudiera decirle a María Madre de Dios, porque para mí, en mi mente, madre quería decir progenitora, la que engendró a Dios, y por lo tanto es incorrecto. Sin embargo, el término griego Theotokos no quiere decir la que engendró a Dios, sino es la que portó a Dios. Sí. Es que como que debemos de quitarnos esa imagen de María en la eternidad engendrando a Dios, ¿no? O sea, es como que no tiene nada que ver con eso. Así es. Ajá. Así es. Entonces tenemos a María como Madre de Dios en el sentido de la herejía nestoriana. Pero pues, ¿qué era eso, George? ¿Qué nos decía Nestorio? ¿Qué onda con eso? Porque sí hay un concilio de por medio, el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia, de hecho, tuvo un credo. Bueno, fue el concilio de Éfeso.
el concilio de Éfeso, donde se trató la divinidad de Cristo y la María Teotocos. Pero en el concilio de Calcedonia también se tocó la naturaleza de Cristo. Y en se llegó a la conclusión de que Cristo no era 100% hombre y 100% Dios, sino que era, bueno, la formulación latina dice verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Así es. Entonces, Cristo no tiene, literalmente el credo nos dice, no tiene dos naturalezas, sino tiene una naturaleza indivisible, inseparable, no puede ser cortado, no es uno Dios y otro es hombre. Es decir, María no era madre de Jesús el hombre. ¿Por qué? Porque Jesús no era Jesús el hombre y Jesús el Dios, era Jesús el Dios hombre, básicamente. Era solamente una naturaleza unida en Jesucristo. Entonces María era madre del Dios hombre. Bueno, Jesús es el Dios hombre. María es la madre del Dios hombre, por lo tanto María es la madre de Dios. Sí. Entonces, básicamente así nace esta terminología de María, madre de Dios. Solamente tiene validez en el sentido cristológico. Solamente en cuanto a Cristo se refiere esta formulación. No quiere decir que le tenemos que María sea nuestra madre, porque nos dicen de que ustedes los protestantes son huérfanos de madre. No tienen madre. Literal, sí, ustedes. Es que yo creo que tenemos que tener cierta estima ante María, ¿no? O sea, y en cierto sentido Lutero lo decía, ¿no? Que todos los cristianos deberíamos estar en los brazos de María. Pero no, o sea, yo... En cierto punto yo lo comparto, siendo sincero, ¿no? Pero no en el sentido de que veamos a María como una madre universal de toda la iglesia, ¿sí me explico? Yo creo que el cariño que tenemos que tenerle a un santo, ¿no? Como lo fue... Pablo, Pedro y todo. No, es que el ángel le dijo a María, bendita tú entre todas las mujeres. O sea, si estamos hablando, sí mismo Jesús dijo, donde quiera que se cuente esta historia, se recordará a la mujer prostituta que vació el perfume a los pies de Jesús. Se contará la historia de ella. Jesús mismo le dijo, ¿qué tanto más a la mujer que fue bendita entre todas las mujeres? Sí, o sea, sí tenemos una estima especial por María. María, instrumento de Dios, portadora de Dios, juega un papel determinante en la historia de la iglesia, no por el hecho de ser ella, sino por el hecho de que Dios la haya usado a ella. Por lo tanto, como cristianos tenemos que tenerle admiración, respeto. O sea, como yo lo tendría por un misionero que se va hasta a la India y muere martirizado en una hoguera o en una horca. Yo lo tendría por ese misionero. Digo, ¿por qué no lo tendría por María? Digo, ya en nuestra deformación católica cristiana, mexicana, más que todo, los protestantes tienden a salir del catolicismo y tienden una aversión a todo lo que venga del catolicismo. Sí, digo, porque son mal enseñados muchas veces. Digo, el catolicismo nunca dice, bueno, sí, ya lo dice. No, pero, sí lo dice. Pero bueno, ellos creen que María es su madre, que María perdona pecados, que María está juntamente con Cristo al mismo nivel, intercede por nosotros ante el Padre, ante Dios. Entonces, pues le rezan a María, etcétera. Es como un término que no sé cuándo se empezó a usar, pero le dicen mariolatría. Mariolatría, ándale, la adoración a María. Sí, cosa que es completamente prohibida por Dios en la Biblia. Entonces, María no es corredentora juntamente con Cristo. María no es la mera acá en el cielo, la que intercede por nosotros, la que ruega por nosotros, sino es Jesús. Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. A través de Jesús nosotros tenemos entrada al trono celestial, lo dice Hebreos, ¿verdad? Es el único mediador. El único mediador entre Dios y los hombres. Porque luego, no sé, la verdad es que yo nunca he comprobado esto, pero yo siempre he escuchado que dicen, que los católicos dicen que el único mediador hombre entre Dios y los hombres es Cristo. Pero eso deja espacio para que haya una mediadora mujer. Sí. La verdad es que nunca lo he comprobado. Nunca lo he escuchado como una versión oficial, pero sí lo he escuchado como el pueblo católico, por así decirlo, la plebe, por así decirlo. Ándale. Al igual que se avientan otras absurdeces, como de que cuando hablan de la Asunción de María, de que, o sea, me han dicho de que, pues es que era su mamá, ¿a poco crees que no le iba a querer como para, mami, vente? O sea, en esa rama, en ese círculo es donde he escuchado ese tipo de comentarios. Fíjate, yo escuché, bro, ahí te va, que porque decían que todo estaba basado en el hebreo, decían, ahí dice un solo. Se acuérdate que en el hebreo, así lo escuché, dijo, se puede, habla también de plural. Entonces, habla así de Cristo, sí, pero también ahí encaja María. ¿En cuál versículo, perdón?
de un solo Dios, un solo mediador. Bueno, un solo mediador. Pero estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, a eso voy, exactamente. O sea, dicen que en el hebreo, pero está en griego. Está en griego. Claro. Vaya. Pues lo que tradujeron al hebreo ahora. Así es. Entonces, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente a través de Jesús es salvación. Solamente Jesús intercede por nosotros. Solamente Jesús es nuestro abogado, según la primera carta del apóstol Juan. Porque solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados. Entonces no hay ninguna razón para rezarle a María. Sin embargo, los cristianos en México tienen una versión especial por María. Incluso he escuchado a cristianos hablando, ofendiendo a María, ¿verdad? Ese quién sabe qué, que no sé qué, que no es nada, quién sabe qué. Bueno, pues tampoco podemos llegar a ese extremo. ¿Por qué? Porque el ángel mismo le dijo, el ángel mismo, o sea, vamos a entender que es un ángel. Un ángel es un mensajero de parte de Dios. Bueno, pero con alitas. Una interrupción. En el caso de ese tipo de versiones, creo yo que la mayoría de evangélicos lo que rechazan completamente es ese concepto que tienen de María proveniente de la Iglesia Católica, porque ellos mismos en su ignorancia no se han puesto, creen en la María de la Biblia en el sentido de lo que relata la Biblia, pero están en el extremo opuesto de ni siquiera estimarla. Ajá, así es. O sea, en ese sentido. Claro. Pero el estar en contra de algo no necesariamente tenía que ser irte hasta el otro extremo. Es lo que vemos comúnmente cuando la gente sale de cualquier, o sea, un ejemplo, vamos a hablar de la gente que sale del pentecostalismo. Y lo que hace, no simplemente se mantiene neutro. Bueno, ¿nos quieres compartir sobre eso? Okay. No simplemente se mantiene neutro a decir, ok, estaba errado, ahora voy a hacer lo correcto, sino que se pone a atacar con toda su fuerza, con todas sus publicaciones en redes sociales al pentecostalismo y a cualquier práctica que hicieran. O sea, si hablaban en lenguas como nuestro hermano Charlie, se pueden atacar a cada rato. No, y es que las lenguas y se hacen extremos. Pero no nada más sensacionismo, un sensacionismo extremo acá que Dios jamás podría dar revelación o conceder lenguas a un hermano. Es lo que vemos que muchos cristianos que antes eran católicos, vamos a hablar de Latinoamérica, por así decirlo, hacen con la Iglesia Católica Romana. No simplemente salen encontrando una verdadera luz, sino que se pueden atacar a diestra y siniestra a todo lo que da la Iglesia Católica, y sus publicaciones y su Facebook están llenos de eso. O sea, literal, bueno, a mi punto de vista, pierden el tiempo. Mejor, ya dime que soy yo. Es fierro. Oye, claro que bueno, pero por ejemplo, la onda presbiteriana también es súper anticatólica. O sea, no sé si sea una herencia que tenga el protestantismo. O sea, porque, sí. O sea, pues es que hay este rompimiento, ¿no? O sea, vamos a la reforma protestante. Hay este rompimiento. Los reformadores en sí, yo lo decía, siguieron sosteniendo tanto Calvino como Arminio, como Zwinglio, como los españoles. Todos siguieron sosteniendo vamos a decir, el estatus de María, vamos a decirlo así. O la Mariología. La Mariología, ándale, la Mariología. Esta idea de María como lo que era delante de la Iglesia Católica. Ellos no se metieron en este asunto. Es hasta siglos después, hasta poquito después del Concilio de Trento, donde hay un rompimiento total con la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica dice anatema todo aquel que diga sola fide, todo aquel que diga salvado por la fe solamente. Bueno, entonces ya hay un rompimiento total con la Iglesia Católica Romana. Y ya tenemos como que estos protestantes un poquito resentidos, como que, ¿para qué me sacaban? Esos adoran a María, esos quién sabe qué. Y ya desde ahí empieza un poquito esta idea de esta aversión hacia todo lo que tenga que ver como con lo romano, exactamente. Con lo romano, tanto el purgatorio, tanto María, todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica Apostólica Romana es algo repulsivo. Es algo que lo hago a lejos, ¿verdad? Lo aviento lejos. ¿Charlie? Fíjate que en el trabajo está un chavo que es católico romano conveniencia. Entonces él decía, le digo, mira, ya Navidad. Dice, tú no puedes celebrar Navidad. ¿Por qué yo no puedo celebrar Navidad? Porque tú no crees en la Virgen María. Oye, un ateo que obviamente sabe por qué, porque fue criado en el cristianismo, porque su papá es pastor, dijo, oye, pero es que eso no es cierto. O sea, él mismo dijo, no es cierto. Y le explicó lo que viene siendo Teótocos. O sea, él sin saber que era Teótocos, lo empezó a explicar. Dijo, no es cierto. Le digo, sí. O sea, las cosas así son.
Le digo, otra cosa, es que ustedes en la Navidad pierden el enfoque es cristológico. O sea, Cristo nació, vino por medio de ella. Le digo, fue portadora simplemente. Le digo, pero yo no tengo que reverenciarla ni ir a una iglesia a besarle los pies, brother. Le digo, o sea, eso no es correcto. Y siguió diciendo, bueno, lo ignoró, ¿verdad? Pero son cosas chuscas que pasa a ignorancia, ¿verdad? Nada más. Y entonces tenemos a esta... Adelante. Nada más para explicar chuscas es como chistoso. Gracioso. Funny. Para la gente que nos escucha desde Alemania. Funny for the people that Gracias. Es Rabanjar. Westminster. Ok, estas ideas chuscas, ¿verdad? Estas ideas graciosas. Hay doctrinas que realmente son equivocadas respecto a María que tenemos que aclarar. Por ejemplo, María, bueno, esta es una doctrina de discusión tanto entre protestantes como entre católicos. Yo he escuchado a cristianos protestantes que afirman que María fue siempre virgen. Y realmente esto no causa ningún problema con el evangelio. Digo, si María fue siempre virgen o no fue siempre virgen, pues realmente no es un asunto importante para el evangelio. Sin embargo, pues la Biblia sí habla de que María no conoció a José hasta que Jesús hubo nacido, ¿verdad? Ahí nos habla un poquito. Esta idea de conocer tiene que ver con la relación sexual marital. Ya de ahí pues entramos un poquito a este contexto y ya vemos que a lo mejor sí, muy probablemente. Después nos habla del evangelio de los hermanos de Jesús. Que bueno, la palabra que puede significar hermano o familiar, y por eso la Iglesia Católica dice eran sus primos probablemente, ¿va? Sí. Adelante, tú, Alex, ¿Cómo te llamas? No, o sea que no, que la lances. La lanzo. Pasa para Jorge. Sí, pues ahí te va. No, sí, de hecho, o sea, por ejemplo, creo que Lutero dice que la onda de llamarle hermanos es una cuestión familiar, primos, algo así, o sea. Así es, así es, primos. Entonces, la Semper Virgo, María Semper Virgo, siempre virgen. Mira, si hubiera sido siempre virgen, no hubiera problema. Sí. No, porque el punto es que Jesús nació de ella y que Jesús es el importante en la historia. No es María, aunque María es un instrumento escogido por Dios al cual nosotros admiramos y respetamos. Digo, yo si hubiera conocido a María, la neta, ¿qué tanto le hubiera preguntado yo a María? Claro. Oye, María, o sea, si Lucas... Oye, jugaba con la pelota. Interesante, porque Lucas, o sea, si tú te vas a los evangelios, nadie tiene tantos detalles de Jesús en sus etapas de verano, de María o de la Anunciación, como Lucas. Eso quiere decir probablemente que Lucas fue a platicar con María para aprender o para que ella le dijera cómo había sido. De hecho, Lucas menciona las palabras: y María guardaba en su corazón todas estas cosas. ¿Cómo pudo haber Lucas sabido que María guardaba en su corazón todas estas cosas si no hubiera sido por María? Exactamente. Entonces, muy probablemente Lucas, sabiendo que María era la madre del Señor, va con María y le pregunta, ¿cómo fue? O sea, platícame tú, o sea, enséñame. Otra cosa, cuando Pablo está diciendo en Gálatas acerca de Cristo, él menciona nacido de mujer. Eso es algo interesante porque él está diciendo... Miren, a Cristo nació, o sea, como un hombre, o sea, él apunta a Cristo, ni siquiera menciona el nombre de María. Él dice nacido de mujer y nacido bajo la ley, ni siquiera está mencionando a María en su nombre. El asunto aquí es Cristo. Así es. Ok, así es. Entonces, probablemente María no fue siempre virgen. Sí, la verdad está bien complicado que siendo una mujer humana te hayas casado y hayas decidido no tener relaciones sexuales durante toda tu vida. Oye, bueno, existe el don de continencia. No, pero se casó, brother. Se casó, ¿para qué te casas? Bueno, las comento, brother. Me pasaron unas preguntas en un grupo de unos amigos que tengo, okay. Y a ver, ¿qué opinan ustedes? Dice, si María la Virgen tenía otros hijos, primero, ¿por qué cuando Jesús desapareció solo José y María lo buscaban? Lucas 2, 41, 49. ¿Qué opinas? Que se quedó en el Son templo, 3 preguntas. ¿no? Con los maestros haciendo preguntas y se sorprendían. Mira, pues puede ser que los hayan dejado en su casa, ¿no? Encargados ahí con la suegra. ¿Cuántos años? Todavía no sé. Sí, ¿cuántos años de diferencia tenían entre sus hermanos? Porque cuando van a las fiestas de Canaán, ¿a poco iba María con sus dos otros hermanitos? De hecho, el Evangelio no nos menciona a Jesús yendo a Jerusalén hasta cumplidos los 12 años. Ajá. Entonces, probablemente, si Jesús era el mayor, los hermanos todavía no tenían 12 años, por lo tanto todavía no iban a Jerusalén. Buen punto, Esto está bueno, Bueno, la segunda es, ¿por qué solo María
Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda en Juan 2, una... ¡Uy, qué buena pregunta! Esa está buena. Bueno, a lo mejor una boda para puros adultos. No, como la tuya, como la tuya. No, ¿y quién dice que no estaban ahí sus hermanos? O sea, Pues es que no se menciona. No se menciona. Para empezar, estas cuestiones, o sea, vemos en el relato bíblico, vemos que María tenía una relación muy íntima con las personas de esa fiesta. O sea, ¿y quién dice que no podrían haber estado? ¿Y José? ¿Qué onda con José? Bueno, se cree que falleció para la juventud de Jesús y por eso ya después no es mencionado. Exactamente. Y hay que mencionar que un relato bíblico no te cuenta totalmente a detalle todas las cosas, sino el enfoque que le quiere dar. ¿Y sabes por qué? Porque eso no es lo importante. Exactamente, Sí, o sea, si fueron o no fueron los hermanos, si estaban o quiénes eran los invitados importantes. Así de entrada, José era una persona mucho más grande que María. Sí. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, María tendría entre 12 y 16 años cuando tiene a Jesús. Probablemente tenía 14 años, vamos a poner la mitad, 14 años. María. José probablemente tenía más de 40 años. José probablemente tenía más de 40 años. Una persona que tenía propiedades en Belén, que tuvo que regresar a Belén cuando fue censado, etc. O sea, ya era una persona que había trabajado lo suficiente como para comprar una casa en una propiedad en tal lugar. Ya correteado. Ya correteado, sí, así es. Así es. Entonces, probablemente José haya muerto mucho antes que Jesús hubiera empezado su ministerio. ¿Sí? Claro. Que hubiera eso hecho a Jesús como el jefe de la casa, de cierta manera. Ya son especulaciones. ¿Sí o no? Y tiene sentido. Esto tiene sentido cuando Jesús le dice a Juan que le encarga. Ándale, de hecho, esa es la tercera pregunta. Mira, dice: ¿por qué Jesús desde la cruz da el cuidado de su madre a Juan y se la lleva a su casa? Yo creo que aquí el enfoque es Juan. O sea, crees? Juan, porque por el crecimiento de Juan había llegado a una madurez interesante que Jesús le dice: ¿sabes qué? Yo a ti te estoy encargando a mi madre, o sea, cuídala tú. ¿Pero por qué no sus hermanos? Pues no sé. Yo pienso, bueno... De hecho, si la tradición dice que Juan se quedó en Jerusalén hasta cierto tiempo. Y esto puede también significar que se quedó precisamente por eso, para cuidar a María. Bueno, vamos a entender que los hermanos de Jesús no consideraban a Jesús Señor, el Mesías, hasta cierto punto de la historia. Pero ni siquiera María. No sé de María, bro. No, bueno, es que hay una parte... A María se le había anunciado, brother. No, es que, bueno... A María se le había anunciado. No, sí, pero... creo que... duda. Sí, es que creo que... O sea, no sé si lo digas por la parte en la que... Donde la amarran. Jesús está predicando y llegan y lo buscan. Porque hay familiares de ellos que dicen que está fuera de sí, ¿no? Ahí mismo. Entonces... Por eso digo, o sea, no digo que... O sea, lo digo en el sentido de duda. A eso me refiero. No, que no creía en él. A María le fue anunciado que Jesús iba a ser el que salvara al pueblo de sus pecados. O sea, puede ser que haya sido como como golpes a su fe, ¿sí me explico? Ajá. Sí, porque ajá, sí, bueno, sí. Así como lo tuvo Juan el Bautista. Así como Juan el Bautista, exactamente. O sea, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo va a estar en la cárcel y es como Oye, pero ¿qué pasó? Yo creo que es como cuando no estás seguro de las cosas. duda. O sea, Juan el Bautista es el ejemplo claro. O sea, ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego lo meten en la cárcel y manda a sus discípulos. O sea, sí, es que dice: pregúntale a ver si sí es. O sea, hay duda. Porque el punto de esto es que ven señales, ¿sí me explico? O sea, ve a un ángel. Ajá. Y Juan el Bautista ve la señal de Dios, ¿no? La voz y todo eso. Ajá, El Espíritu Santo descendiendo. El Espíritu Santo descendiendo como paloma, así es. Entonces, María... perdón, esta pregunta de los hermanos de Jesús, ¿por qué no se le encarga a uno de los hermanos? Hasta este punto de la historia, los hermanos de Jesús no creían que Jesús... de hecho, Jacobo lo dice, ¿verdad? Cuando habla del... cuando da su introducción a su carta, no dice Jacobo, hermano del Señor, pero sí se menciona a un tal Jacobo que era hermano del Señor. Pero Jacobo dice Jacobo, siervo de Jesucristo. Entonces, en el momento en el que Santiago, que era uno de los hermanos, cree, en ese momento él no se consideraba su hermano, se consideraba su esclavo. Exacto. O sea, en ese momento había llegado a tal convicción de fe que su vida había sido completamente subyugada al dominio del Señor. Entonces, aquí ya vamos viendo más o menos por qué probablemente no tenían una buena relación Jesús y sus hermanos, porque sus hermanos no creían lo que Jesús estaba diciendo y haciendo, porque el punto era Jesús no nada más decía lo que él era tal cosa, sino lo demostraba a través de
milagros, a través de actos, señales, las señales que demandaban los judíos y Jesús tanto había hecho y que seguían demandando, ¿verdad? Y hay que entender que mucha gente hace una separación, por así decirlo, de ciertas áreas de la vida con el cristianismo. O sea, porque mucha gente puede decir, sí, pero esas eran las zonas religiosas, las zonas de que creen en él, pero al final de cuentas eran sus hijos de sangre. Y hay que entender que en el cristianismo no existe esta división de tu área religiosa o espiritual y tu área, y una separación con tu área familiar, con tu área laboral y todo, sino que literal el cristianismo rodea todas estas áreas. Así es, exactamente. Entonces, ahí tenemos más o menos la doctrina de la virginidad perpetua de María. Pero hay otras doctrinas que circundan la persona de María, como por ejemplo la Inmaculada Concepción de María. María fue concebida inmaculadamente, es decir, no hubo relación sexual de por medio, porque para empezar tenemos que aclarar que la Iglesia Católica Romana considera una concepción inmaculada una concepción a través de una relación sexual. Sí, la relación de Jesús fue inmaculada la concepción de Jesús fue inmaculada porque fue a través del Espíritu Santo. Pero también se cree en esta doctrina de que María también fue concebida sin mancha. De hecho, se dice en esta letanía, María, Madre de Dios, sin mancha concebida, sin pecado concebida. Sin pecado concebida. Entonces, ¿qué onda con la Inmaculada Concepción de la Mari? ¿Qué opinas, mi George? De la Mari. No, pues está canijo. Dios sabrá. Dios sabrá. No, es que hay una onda ahí, la verdad no me acuerdo, tiene mucho que la leí, pero hay gente que argumenta que, obviamente católicos, que Dios tiene, bueno, de alguna manera el poder de mantener sin pecado y sin mancha a María. La verdad yo, no sé, es algo que no he estudiado a profundidad, pero no comparto mucho, o sea, se me hace algo... Pero ¿cuál era la necesidad de decir esto de que María no tenía pecado? Es que era esto, o sea, Dios tiene que usar un vaso perfecto para que sea el portador de Dios. De algo perfecto. Sí, de algo perfecto. Por lo tanto, María tiene que ser concebida perfectamente y ser perfecta durante toda su vida para poder ser la portadora de Dios. Perfecto. Pero esto nos lleva a un proceso de regresión. A un regreso ad infinitum. Los padres de María tuvieron que haber sido perfectos y los abuelos y los bisabuelos. Y hasta Adán. O sea, no podría haber sido interrumpido hasta Adán. Y en el momento que se diga, no, es que fue en este momento interrumpido, sería decir, bueno, es que pudo haber sido el momento interrumpido con Cristo. A través de esa manera. Entonces, cuando ellos hacen su argumento a María, realmente se llevan a ¿cómo es el término? ¿Ad infinitum? Ad infinitum. Al infinito. En donde lo llevarían hasta el inicio, bueno, el infinito o el inicio que sería Adán, lo cual ya sería contrario a la doctrina de todas las personas en donde Adán pecó y después todo... ¿Mande? Pecado original. Al pecado original. O sea, realmente caerían en una contradicción con su demás teología. Así es. Exactamente. Entonces, no puede ser posible que María haya sido creada sin mancha, sin regresar al infinito. O sea, sin llegar hasta Adán en esta cuestión. Y por último, otra doctrina que creo que platiquemos un poquito es la Asunción de María. Entonces, se cree que en un punto de la historia María no ve muerte, sino que asciende al cielo, ¿verdad? También. Entonces, bueno, ¿qué pensamos acerca de esto? Yo tengo entendido que sí muere, ¿sí me explico? Pero no le llaman al hecho que muere, sino que duerme y es levantada. O sea, su cuerpo es levantado. O sea, hasta ahí es donde yo... O sea, sé que es así. O sea, no una ascensión como la de Cristo. Ajá, ok, pero entonces... Esto es meramente tradición, digo, no hay manera de comprobarlo bíblicamente. La Biblia nos deja de hablar de María en el punto después de los evangelios. No hay después de los evangelios otra mención de María. Ni siquiera Pablo, cuando dice que nació de mujer, menciona el nombre de María. Ya nos habla acerca de una mujer. Porque se levantó. Porque se levantó a los muertos. De hecho, dicen eso, que ya no hay registro por lo mismo. Pero es que también yo creo que esta es una cuestión de discutir también en cuanto a la tradición, ¿sí me explico? O sea, hay cosas que conocemos, que sabemos por la tradición, como la muerte de los apóstoles, la Asunción de María, pero bueno, sí, yo creo que es otro tema, ¿no? ¿Hasta qué nivel? Bueno, es que está relacionado, o sea, la mayoría de los temas de María están relacionados con la tradición. Sí. Entonces, ¿hasta qué nivel podemos contemplar la tradición, hermano Fierro? Pues hasta el nivel de que no contradizca la escritura. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Un punto. Desembañado, bro. Sí, me agarras en curva. Es que es para... No, sí, no sé. ¿Nos podrías dar un ejemplo de esa tradición? ¿La Trinidad?
O sea, la fórmula de la Trinidad, o sea, nosotros no tenemos la palabra Trinidad así es que, tal cual escrita en la Biblia, sino que la creemos porque se formuló a través de que la iglesia fue haciendo teología, o sea, obviamente fundamentada en la escritura. Fue viendo lo que está en la escritura y fue formándola a tal grado de explicarla de cierta manera. Sí, exactamente. Entonces, ya el grado de San Atanasio, que por ejemplo nos da una fórmula trinitaria bastante más compleja que la que tenía la iglesia temprana, es formulada a través de la Biblia, pero es madurada a través de años de estarla pensando, de estarla reflexionando, de estarla formulando hasta que llega a concebirse que creemos en un Dios, en tres personas, indivisible en sustancia, pero diferente en personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son coeternos, todopoderosos, etcétera, 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 ¿va? Entonces ya más o menos así entendemos la cuestión de María, así más o menos se formula. El punto es que cuando llegamos al punto donde la tradición contradice a lo que está escrito en la palabra de Dios, llegamos al punto de la negación, decimos no a esto. Sí, esto, hasta a partir de aquí no lo creo. Yo no creo que María sea corredentora juntamente con Cristo. Ni yo no creo que María, bueno, yo en lo personal no creo que María haya permanecido siempre virgen, por lo que el texto mismo como que intuye o como que nos da a ver la perspectiva que nos da el texto acerca de lo que es el matrimonio para empezar, lo que fue el matrimonio de José y María, esta cuestión del conocimiento entre el varón y la mujer, etcétera, los hermanos pueden ser primos, etcétera, pero lo más probable, lo más verosímiles que hayan sido sus hermanos. Digo, sí. Es más complicado de argumentar que hayan sido sus primos. Sí, de hecho. Pero bueno, o por ejemplo, yo no creo que haya tenido más hermanos. Si él haya conocido o no, el texto lo dice, o sea, sí. Lo conoció. Ajá, eso sí. Pero bueno, o sea, el punto, yo en lo personal no creo que Jesús haya tenido más hermanos. Entonces, pero no, o sea, pero ese no es el escrito de Santiago, sí. ¿A qué Santiago consideras? ¿Cómo? Cuando ves el escrito de Santiago, es decir, de Jacobo. No sé, es que es como te digo, o sea, yo considero que son familiares de Jesús. Familiares de Jesús, simplemente. Pero el punto es que sí cree que... Sí ves una relación con Jesús, pero no una directa de hermanos. Ajá, exactamente. ¿Sí consideras que...? Sí, yo sí. Ok, claro. En lo personal, sí. Ok, entonces, sí, este punto de los familiares pudo no haber tenido hermanos, eso sí es cierto. El punto es que sí la conoció. El texto sí nos dice que José conoció a su mujer. Y la tomó y la recibió en su casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, más o menos vamos viendo. Vamos a ir, quiero ir cerrando entonces el término de María. Ya vimos entonces quién es María, ya vimos que sí la respetamos, que sí tenemos una profunda admiración por esta mujer usada por el Señor como instrumento para portar a Dios, la portadora de Dios, la Theotokos. Pero ¿qué onda con la Virgen de Guadalupe? La morenita. Vamos a ver. El mito de la Virgen de Guadalupe, lo voy a decir así con mucho cuidado, nace del sincretismo de los conquistadores católicos, o sea, de los evangelistas católicos españoles que vienen a evangelizar la Nueva España en México, ¿sí? O sea, en el territorio mexicano. Ahora tenemos había una madre de los dioses, de los dioses mexicas, que se llamaba Cuitláhuac. ¿Sabían eso? Cuitláhuac era la madre de los dioses, básicamente. Entonces, los sacerdotes católicos, los evangelistas católicos vienen y dicen, ¿cómo podemos meterles a estos indios a la teología católica? Y se encuentran a Cuitláhuac y dicen, bueno, ¿saben qué? Aquí se me prendió el foco. Cuitláhuac ya no va a ser Cuitláhuac, sino que vamos a hacer un sincretismo, vamos a unir nuestras doctrinas, nuestro pensamiento, nuestra creencia, para crear el pensamiento de una virgen superior. Entonces sí, la culpa es de los conquistadores españoles. Como hablo, que le echa la culpa a Hernán Cortés. Hernán Colón. Cristóbal Cortés. Fuchi, guácala. No, pero fíjate, una vez leí una frase que decía que si quieres conocer a la Virgen de Guadalupe bien, tendrías que primero conocer a la Virgen de España. No me acuerdo cuál, pero o sea que dicen que es una copia. ¿Sí? Ajá, así es. Entonces, la historia básicamente es esto. Un indio, Juan Diego se llamaba, de hecho fue declarado canonizado por la Iglesia Católica Romana, San Juan Diego, fue al monte, ¿cómo se llama? El Tepeyac. El Tepeyac, y se le apareció la Virgen le dijo, quiero que aquí me construyan una catedral. Una hermosa mañana. Cerro elijo. Quiero que aquí me construyan una catedral. ¿Cómo se llama la catedral, ¿verdad? Una basílica, sí, una iglesia, un templo donde me rinda la adoración.
Entonces este monje fue con el padre y le dijo, padre, es que me apareció una que decía que era la Virgen de Guadalupe. Pero y que Juan Diego era un indio. Pero es que dijiste monje. Sí. ¿Dije monje? Sí. Pero bueno, no era un indio. Tenía supuestamente estaba en un instituto, ¿verdad? ¿Quién sabe qué de la Cruz? Pero los relatos no cuadran con las fechas. Yo tenía entendido que él tenía unas broncas y que le estaba pidiendo a la Virgen. O sea, él iba a pedirle a la Virgen. No sé si pero me estoy ahí ya se cuatrapea todo, porque a qué Virgen si apenas se le va a aparecer. No, es que la Virgen, la madre de Jesús, sí se les enseñaba de la madre de Jesús y de que había una Virgen que era la Cuitláhuac, les digo, el sincretismo, unieron ahí las creencias. Esta es la Virgen de la Virgen María para los mexicanos. Entonces, si le rezaban a la Virgen, si había de que vayan y pidan a la Virgen, entonces probablemente, hay varias versiones del relato. Probablemente este hombre, pues, etcétera. El punto es que se le aparece en el Tepeyac, que le dice, quiero que aquí sea, etcétera. Va con el padre, le dice el padre, bueno, ve otra vez a ver si se te aparece otra vez. Pues diciendo el padre, es un indio, va, que me van a decir a mí que yo soy el doctor en teología, etcétera. Va otra vez, se le vuelve a aparecer, le da las especificaciones de qué es lo que quiere que le construya. Entonces vuelve otra vez con el padre se da cuenta de que sí realmente era la Virgen que se le estaba apareciendo. Se le construye la Basílica de Guadalupe. Y se le nombra la Virgen de Guadalupe. Creo que son 4 veces, ¿no? Creo que la cuarta es la buena. Chida. Cuando se sí, exactamente. Sí, que le dice que agarre unas flores que no crecían ahí, no sé. Ándale, exactamente. Entonces, el punto es que se llama la Virgen de Guadalupe no porque sea otra virgen, sino porque es la aparición de Guadalupe. O sea, la aparición en Guadalupe de la Virgen María. Como la de Fátima. Ándale, exactamente. Con la Virgen del Chorrito, etcétera. El punto es que se le llama así porque fue un lugar donde apareció la Virgen. Aquí en México apareció en Guadalupe. Se le hizo el cerro, el cerro del Tepeyac. Le hizo la basílica. A 5 minutos. de aquí. Se apareció, fíjate. Es un lugar histórico. Fíjate los zapatos porque es tierra. Tierra Santa. Se le hizo la basílica y se empieza el culto en adoración a la Virgen María. El punto es que esta historia es completamente falsa. Fake. Esta historia no tiene ninguna comprobación histórica. Digo, el Papa mismo ha dicho de que el Papa Francisco hace poco dijo, no, pues es un mito, o sea, no es cierto. Entonces, de hecho a este Papa no lo quieren, los sectores conservadores del catolicismo romano no lo quieren porque es muy liberal. Sí, cierto. Y es cierto. Es bastante progre el Papa. Dicen que entró en patineta al Vaticano. en overboard. En overboard. ¿Cuántas copas tenés? Tenía que ser argentino. Bendícenos a Dieguito Armando. Oye, bro, de hecho también lo del manto no se ha sostenido tampoco. Lo del sudario. Sí, ya lo han investigado y también lo mismo, ¿sabes qué? Hay varias cuestiones, ¿verdad? Pero en este caso, en cuanto a la Virgen de Guadalupe, el Papa dijo hace poco que no existía, que esto había sido una historia para enseñar a los indios en aquel proceso de la conquista, De hecho, la religión es un método de conquista. Digo, a través de la religión fue como los españoles realmente ganaron el territorio de la Nueva España. ¿Por qué? Porque convencieron a los indígenas, a los indios, de que ellos tenían el poder sobre el cielo y el infierno y que a través de ellos podían realmente enviarlos al cielo o al infierno. Entonces completamente se rindieron ante la iglesia española. Esto es la iglesia española ahora sí. Y tenemos a un montón de indígenas transculturizándose hacia la cultura católica española, ¿sí? Entonces, así es como nace el mito de la Virgen de Guadalupe. Realmente, no porque sea... De hecho, o sea, por eso bailan los matlachines, porque Juan Diego era matlachín, bailaba, por eso le bailan a la Virgen, ¿verdad? A ver, ¿y los viejos de la danza? Ahí tiene toda una historia, de hecho está muy interesante culturalmente porque te habla del trasfondo indígena de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Sí me interesa mucho, o sea, sí me llama mucho la atención todo este fenómeno, pero por ejemplo yo le preguntaba a una amiga que es matlachín y le preguntaba, ¿y por qué danzan? Y no me supo decir, hasta fue como que, no manches, ¿por qué danzo? No pues para la Virgen. No, o sea, pero ¿por qué? O sea, ¿quién dice o qué? No, pues es que Juan Diego era, o sea, ya al final me dio la explicación. Juan Diego era, sí, realmente Juan Diego danzaba. Y le danzaba a la Virgen, se supone, según la leyenda. Entonces así tenemos a
nueva cultura que se levanta por encima de la cultura. Es como una... Ponle como... Es que de hecho usan mucho... Es que es eso, la religión, ¿verdad? Cuando es un pueblo indígena y le empiezas a enseñar religión, ya la religión no es parte de su cultura inicial. La religión católica, por ejemplo, la religión cristiana, no es parte de su cultura inicial, por lo tanto es como si le pusieran una curita o una venda encima a toda la cuestión cultural que él tiene, y ahora fuera lo mismo pero se llamara de otra manera. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el Día de Muertos. Los mexicas celebraban el Día de Muertos, llegaron los cristianos y ahora es así como vemos. De hecho, en los altares de muertos ahora tienen una Virgen de Guadalupe, si ustedes han visto. Eso no era parte de la celebración inicial. Los mexicas no conocían a la Virgen de Guadalupe. ¿Podrías decir que fue como algo como lo que pasó en el helenismo, vato? Ándale, es lo que estoy diciendo del sincretismo. El helenismo. Ajá. O sea, el helenismo, o sea, los cristianos adoptaron las cosas griegas. Así es. Entonces, teníamos a los judíos. Los judíos que pues, eran griegos en un principio, que adoptaban el judaísmo, o eran judíos que adoptaban cuestiones del helenismo, de los griegos, o ya tenemos después a los cristianos que adoptaban cuestiones de los griegos o de los romanos, del imperio greco-romano. ¿Sí? Entonces, así más o menos fue lo que pasó con la Virgen de Guadalupe. Entonces, pero feo, pero chapa. Sí, pero región 4. Literal. Entonces, la Virgen de Guadalupe era un puchamón. Era Cuitláhuac. Era la madre de los dioses de los mexicas, de los aztecas. Que fue sincretizada por los conquistadores misioneros católicos. Evangélicos, había católicos en aquel tiempo de la conquista. Y ya tenemos entonces hasta ahorita el punto de nuestra historia mexicana. Vamos a hablar de los mexicanos, no de los cristianos en general. Tenemos ahorita en el 2019 un culto bastante sistematizado de la Virgen de Guadalupe, cuando la Virgen de Guadalupe nunca existió, nunca se le apareció a Juan Diego. Juan Diego ni siquiera existió. No hay registros históricos de un hombre que se llamara Juan Diego y que haya hecho estas cosas. No existen, realmente. Ve con cualquier historiador serio y te va a decir, no existe, esto fue un mito, esto fue un sincretismo. Inclusive historiadores católicos romanos afirman de que les gustaría creer eso, pero realmente no hay nada que lo compruebe. Y hay ciertas partes dentro de la historia de Juan Diego las cuales quedan fructadas. Un ejemplo, lo de su fecha en que ingresó supuestamente al colegio, cuando pues realmente ese colegio se inauguró como 6 años después de cuando él estaba. Lo de su tío, que realmente no cuadraba, o sea. Es toda la historia mexicana. Sí, realmente, ni la pensaron bien. O sea, espérate, tú ve a la independencia mexicana y ve a ver las fechas de los héroes de la patria de nacimiento, y para la época de la independencia, Miguel Hidalgo tenía como 110 años. O sea, pero sí, todo eso se lo debemos a la SEP. Espérame, y a la bola de masones que está detrás de él. Va a llegar Cristo y los va a poner en su lugar. Los niños héroes, brother, Los niños héroes, por ejemplo, no hay registro ni en México ni en Estados Unidos de una batalla en Chapultepec, donde un Juan Escutia se había enrollado en la bandera y se había tirado desde la torre del castillo. O sea, a lo mejor se tropezó y se cayó con toda la bandera, pero no existe registro histórico. Es parte de la idiosincrasia mexicana, de la particularidad del mexicano, lo que nos hace ser mexicanos. Brother, me lo imagino así como que Juan Escutia cayendo así como que, chale, no vi la piedrita. y todos los demás, wow, un héroe. O como los capítulos chiquitos de Cars, que decía Mate, eso no pasó. O sea, lo que yo me imagino es de que le cantan a la Virgen, todo eso, le rezan y todo, es como si le rezaran a la Llorona, una leyenda. Sí. O sea, fríamente, pero pues, lo puedes comparar de esa manera. Y el catolicismo se ha convertido en una religión guadalupana. Ajá, exactamente. O sea, ahora los cristianos, los católicos mexicanos son católicos apostólicos guadalupanos, ya ni siquiera son romanos, ¿verdad? Porque toda su teología gira en torno a la Virgen de Guadalupe, ni siquiera a María, a la Virgen de Guadalupe, a la aparición de Guadalupe de la Virgen. Creo que en el Vaticano tienen en específico un lugar para la Virgen de Guadalupe. Tienen uno para todos. Y para la Pachamama también. La Pachamama. Sí, pero... Próximamente. ¿Qué opinas de la Pachamama? No está mal. Ni los católicos. Pues es que es prácticamente lo mismo. Pero sí, fíjate, hablando de eso, o sea, hace poquito yo sigo varias páginas católicas y cómo nos estaban tupiendo por lo de la reforma, pero, o sea, cómo no se dan cuenta que ellos, o sea, están viviendo lo mismo, o sea, y aún así nos desprecian, o sea, siguen despreciándonos, diciendo que, o sea, agarran y en México, o sea, empiezan con su religión guadalupana
pero no ven el mismo error en la Pachamama. Digo, ven el mismo error en la Pachamama, pero no en la Virgen de Guadalupe. Sí, ándale, exactamente. Entonces... Porque aquella está mal, ¿y por qué es la tuya no? Gata, porque es nuestra revolcada. Ándale. Sí, es la misma gata pero revolcada, así es. Entonces, este es el punto con la Virgen María. Si creemos que fue concebida, que Jesús fue concebido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, que María es una mujer respetable, venerable. Incluso podría usar esa palabra que es la que usan los católicos, dicen de que nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos, y ahí están besándole los pies. Es que hay ahí hiperdulia. Entonces sí hay mariolatría, ¿verdad? Entre los, ya en la práctica, o sea, a lo mejor en la teoría no la hay, pero en la práctica sí la hay. De hecho sí la hay en la teoría ya o sea, para fines prácticos sí la hay. Entonces sí la respetamos, sí la admiramos. Sí creemos que es la madre de Dios, porque Jesús no es dos personas separadas, sino solamente una. Es el Dios hombre y María es la madre del Dios hombre. Por lo tanto, María es la madre de Dios. Es correcto decirlo, en el sentido de que Cristo es Dios, no en el sentido de que María engendró a Dios desde la eternidad, en un sentido eterno. No, así no fue. En cuanto a la Virgen de Guadalupe, ya vimos, es mito, no es verdad, realmente no es verdad. Búscale por donde quieras, perdóname si te ofendo, pero no es verdad. El mito de la Virgen de Guadalupe es eso, es un mito, es una leyenda, es como la Llorona, decía Sam. Es una aparición no comprobada de una mujer que probablemente no, si se le apareció algo a un indio, no era la Virgen María, porque sabemos sabemos que los muertos no regresan. Y se les consideraba como si tuvieran alma, brother. No, pero espérate, o sea, imagínate que sí hubo un Juan Diego y que se le apareció algo en el Tepeyac, no era María. Peyote. No era María porque los muertos no regresan. Peyote. Oye, pero mira, no sé si sea el verdadero, pero el que ves así en la basílica está súper grandote. O sea, no sé si han ido, pero está enorme. Sí, no creo que... no creo que se lo haya vestido un indio. Y menos en México que medimos... El promedio de esos tiempos era de unos 50, bro. Pues todo lo que mides tú. De hecho, cuando se oye Juan Diego piensa en no. Pero moreno. Y con el bigotillo guamielero que trae. Pero bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. La primera es en cuestión de lo que hablábamos, en cuestión del Teotocos. Ahorita hablaron sobre el nestorianismo. Y es aclarar que primero surgió el nestorianismo, fue una herejía que surgió a principios del siglo V, si mal no recuerdo, que hablaba sobre una división en las naturalezas de Cristo. O sea, que había un ser que era el Cristo divino y otro ser que era el Cristo humano. Eso prácticamente, en resumen, era el nestorianismo, a muy grandes rasgos, o muy pequeño, no sé cómo se diga. Como aquí vamos a hablar de esto bien a profundidad cuando lleguemos en la serie de historia de la iglesia en el siglo V. Después de eso surgieron dos respuestas. La primera respuesta, que también fue otra herejía, así como que intentaron componer algo y terminaron pues regándola más, que fue el monofisismo, que decía, no, es que no había una separación de naturalezas, sino que había una mezcla de naturalezas donde la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana, que era la más común, o también existían otras ramas como la naturaleza humana absorbió la divina y toda esta onda. Ya fue donde se hizo el concilio y se afirmó que la naturaleza de Cristo no era indivisible. Exactamente, perdón, ¿cómo? Era indivisible, o sea, no se podía ni mezclar ni dividir, por así decirlo. O sea, no se podía ni confundir, ni mezclar, ni toda esta onda. Y fue donde salió el Teotocos. O sea, ese es el primer comentario. O sea, aclarar que era el monofisismo. De hecho, Nestorio sí decía que María solamente era la madre de Jesús el hombre. Exactamente, porque hacía la división. Por eso se afirma lo de madre de Dios como una respuesta. Aclaré que hay una respuesta previa, pero la respuesta terminaba regándola más porque mezclaba las esencias, mezclaban las naturalezas. Y luego ya la respuesta oficial de la iglesia, que era donde no, María es madre de Dios. ¿Ok? Y la otra era una pregunta en cuestión de ahorita del tema que estamos tocando de las festividades. Ya el tema pasado lo habíamos hablado sobre qué tanto podía participar el cristiano o no. Pero hablándolo en ese tema específico, me gustaría que Jorge nos comentara hasta qué grado se puede involucrar el cristiano en estas festividades. Porque la mayoría somos mexicanos, la mayoría de nuestras abuelitas
son católicas y hacen unos tamales bien ricos a los cuales no nos podemos resistir. Gloria a Dios. Y tenemos que ir ahí al rosario y toda la onda y esperamos al final para comer esos tamales. Entonces, ¿besar al niño? Nada, tampoco no. O sea, bueno, sí, a eso va la pregunta. O sea, ¿hasta qué grado el cristiano puede participar de este tipo de fiestas? Vamos a parar. ¿Nos podrías responder, Jorge? Para que George formule su respuesta. Ya no Ya tiene, brother. No, espérate, bro, ya vamos a acabar. Bro, media hora, bro. ¿Te crees? Bueno, el pasado podcast hablamos sobre que la gente se puede involucrar en las fiestas a tal grado de no cometer las idolatrías que se cometen. O sea, no hay nada de malo con que te coman los dulces del bolo. Pero si le ves a los pies a la frente al niño. Pero vamos al término de la conciencia también, en cuestión de lo que había de la carne ofrecida a los ídolos. Y eso hablamos de es lo mismo, o sea. Sí, pero eso ya lo tenemos a profundidad del tema pasado. Ahorita se como que enfocado en lo práctico, que es a lo más que puedes llegar y que eso es lo que tienes que reservar. Un ejemplo, te puedes comer los tamales. Ah, sí. Sí, pero estamos hablando a lo que voy es en términos de conciencia. Si tú en tu conciencia crees que no es correcto, no lo hagas. Ah, claro, hablaremos de lo que es normal y luego ya de las limitaciones de la conciencia, porque eso ya no es lo oficial. Okay. Sí, o sea, sabemos que en sí mismo eso nada es, porque al final son ídolos y nada es. Exactamente. ¿Podrían responder, Felipe? ¿O no? ¿Ya te vas para que...? Sí, ya vamos a acabar. Literalmente vamos a acabar. Ya cállate. ¿Me voy o no? Vamos a acabar, brother. Porque luego estará media hora y luego otra vez tenemos que reanudar, se nos va el hilo. Dale de una vez. Pues la pregunta está... Bueno. Pregunta. No, ¿ya preguntó? Ya pregunté. Otra vez, porque ya está para ser más natural. Bueno, luego va a No, pregúntale aquí. No, pregunta otra vez ahí. Ok. ¿Hasta qué grado puede participar el cristiano en este tipo de fiestas, específicamente en el 12 de diciembre? Mira. ¿Qué tiene? Otra vez. 1, 2, 3. ¿Hasta qué punto puede participar el cristiano en este tipo de fiestas? Es decir, en esa reunión que hace la familia para festejar a María, donde tu abuelita hace unos tamales bien ricos, bien sabrosos. ¿Hasta qué grado el cristiano puede participar o no tiene que participar en absoluto y no se tiene que presentar? ¿Qué opinas? Mira, te voy a platicar mi caso. O sea, porque hablando de la abuelita, mi abuelita sí hace cada que toca hacer el rosario y todo ese rollo, pues lo hace, ¿no? Y me dice, mijo, pues acompáñanos. O sea, ella sabe que yo soy protestante, que no comparto ese tipo de cosas. Pero pues aún así yo los acompaño, ¿no? O sea, yo creo que uno puede participar de la manera más... ¿Limitado? Sí, limitada y coherente, respetuosa, ¿no? O sea, yo no voy y tampoco rezo y todo ese rollo, o sea... tampoco no les andas diciendo hereje. Sí, no, tampoco, o sea, tampoco no es el asunto, ¿no? O sea, si se da el diálogo, pues ahí discutimos un poco el por qué yo no y todo ese rollo. Pero obviamente no te hace daño el comerte los tamalitos. Obviamente, bueno, gracias a Dios, pues no hay gente cristiana, así, o sea, que tenga una idea contraria que pueda de alguna manera verse afectado en la fe, o sea, porque hay gente que sí piensa que eso es pecado, ¿no? O sea, y no estaría bien que yo pues fuera ahí y hiciera algo que para esa persona es pecado y ella dijera, pues este vato está haciendo eso, entonces yo puedo hacer otras cosas, ¿no? Problemas de conciencia. Sí, exactamente, problemas de conciencia y todo ese rollo. Entonces, yo creo que, o sea, tendríamos que ser muy sabios al momento de participar en eso y si de alguna forma pues podemos estar ahí y orientar, si se da la oportunidad, pues o sea, si tenemos la oportunidad de predicar el evangelio, pues qué mejor. Así es. Exactamente, ese es el punto de todo. De hecho, eso fue lo que comentamos en el podcast de festividades. Las festividades. Ajá, la semana pasada. Exactamente, entonces este fue el tema, no fue un tema exhaustivo de la mariología o de la adoración a María o de la doctrina de María, pero sí a gran escala y con motivo de las festividades decembrinas quisimos tocar este tema. Esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan aprendido cosas nuevas. Si tienen alguna duda específica para nosotros o para George, pueden preguntarnos por las redes de Tertulia, Instagram, Facebook, YouTube. Nomás. Nosotros se las hacemos llegar a él o entre nosotros la contestamos. Muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta este punto de podcast, escriban Teotokos. Sí, a ver si saben cómo se escribe. Hashtag Teotokos. Sí, hashtag Teotokos.
Ahí busquen cómo se escribe en Facebook, en Google. Pues muchas gracias por escucharnos. Le dejo lugar a Sam para terminar. Muchas gracias por escucharnos, así como dice Asa. Y pues nos estaríamos escuchando en el próximo podcast. Tal como lo hemos hecho la semana pasada con nuestro hermano Gabo, que fue invitado de imprevisto, ¿verdad? Pero fue invitado de colado. Ahorita con nuestro invitado oficial ocupa, esto va a ser una buena tradición, así como las tradiciones que estamos hablando. Que diga, por favor, nuestro lema, nuestro credo. Esta es la tertulia reformada. Esta es la tertulia reformada. Con el tonito. Esta es la tertulia reformada. Esta es la tertulia reformada. Ahora, como ya lo decimos, es bajista de War. Ahora dilo como si estuvieras cantando ese género. Esa es la tertulia reformada. Dejaremos ahí unos links de las mejores rolitas de War por si gustan escucharlas. Realmente están muy buenas, yo las he escuchado. Y listo, ahora sí, Sam, te otorgo el lugar. Muchas gracias y espero sigan teniendo buenas fiestas en esta época. Y pues recordarle que nosotros somos Tertulia Reformada. ¡Vámonos! Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.